Hay libros que se publican y que nadie nunca lee. Reflexionaba el escritor argentino Cristian Vázquez sobre algo que es tan estremecedor como un cuadro que nunca viera nadie o una partitura que nunca nadie escuchara. Su primer libro, decía, se publica gracias a su amistad con el editor, el cual, bien sea por olfato o por falta de tiempo, solamente hojea el manuscrito y luego lo entrega al corrector de estilo de la editorial, que tampoco lo lee, sino que lo corrige, que es distinto. El libro, una vez publicado, da lugar a entrevistas hechas por periodistas que han leído solamente la contraportada, cosa bastante común, y es reseñado brevemente por reseñistas que también solamente han leído la contraportada. Se vende poco, pero no menos que otros. Los pocos compradores leen la contraportada y luego olvidan el libro en una repisa de la librería, como ocurre a menudo. En el mundo académico es aún más cruel. Los artículos que se publican en las revistas que permiten prosperar en la carrera académica no los lee nunca nadie. Nadie. Incluso cuando son los más citados. Escribir y leer puede tener caminos diferentes. Leer como un conjuro para ahuyentar la muerte. Todos los grandes escritores fantasean sobre bibliotecas infinitas, con laberintos que se pierden en otros laberintos, cámaras que llevan a pasillos, que terminan en escaleras, que suben a otros laberintos. No es sino la expresión de la impotencia de saber que no vas a tener tiempo de leer todo lo que quieres leer. Umberto Eco tenía una biblioteca de 30.000 ejemplares. Le llevaría casi un siglo leer, contando con que leyera un libro al día. Yo he estado con algún libro 6 meses. La desesperación es inabarcable. Quizá por eso los buenos lectores deambulan por las librerías de viejo, esperando que el azar reduzca con un golpe de suerte la incapacidad de dar cuenta de todo, o un libro de nuevo. Una suerte de magia que te lleva a ese libro, a ese y no a otro, y que te tranquiliza al permitir que te puedas contar a ti mismo: por algo habrá caído en mis manos, estoy leyendo lo que debo. Los libreros son esenciales cuando nos conducen por el laberinto en el que debieran haber abierto la puerta a las editoriales, seleccionando solo aquello que merece la pena ser publicado, aquello que merece la pena ser traducido y divulgado. Y otro tanto debieran hacer los profesores, que tienen planos de laberintos concretos de su profesión, que les permiten hacer atajos productivos para que sus alumnos no pierdan el siempre escaso tiempo. En las casas nunca te has leído todos los libros que tienes, pero poseerlos es una declaración humilde de lo pequeños que somos. Tener más libros de los que podrías leer también te permite un gesto hermoso, que es regalar libros que han estado al menos un poco de tiempo entre tus manos. ¿Será verdad que los libros electrónicos dejan en la memoria una huella más débil? Los cantos de cada libro y el olor y el tipo de letra, ahí se repiten. Y cuando los cierras no está esa portada que alguien ha discutido para expresar el contenido, sino la pantalla negra de la tableta. Es más fácil que los libros de papel te penetren y que los libros electrónicos te entretengan o satisfagan búsquedas concretas. Los libros de la librería forman parte de la cotidianidad de cada día cuando pasas por delante de ellos. Los libros encerrados en un ordenador, aún más cuando está apagado, se van de la memoria con la rapidez de los favores. La gente que nos ayuda a navegar por laberintos son gentes generosas. Los libros esenciales de la ciencia política, todo lo que debiera leer un economista, claves esenciales del pensamiento filosófico, los clásicos irreemplazables de la sociología. Igual que son generosos los traductores y los que hacen reseñas honestas de los textos. Un país que no tiene una buena revista de recensiones es un país que sigue en la prehistoria. En España tuvimos una revista excelente, la revista de libros, pero alguien pensó que era mejor rescatar con ese dinero el sueldo de un directivo medio, ni siquiera de un directivo alto de Bankia. Saber los libros que no has leído puede ser más inteligente que saber los libros que has leído. Cuando Sócrates dijo que solo sabía que no sabía nada, estaba siendo en el fondo arrogante. Porque para saber que no sabes nada, hay que saber mucho. Mientras, en España, no solamente no tenemos una revista de libros, ni un programa de libros en la televisión, sino que la universidad está perdiendo la carrera del tiempo, mientras los periodistas que ganan premios, que se dan entre ellos las empresas de medios de comunicación, dicen que saben tanto, que saben incluso que Sócrates no sabía nada. Y seguro, desobedientes, lo han leído en algún calendario. Bienvenidas a la frontera. Como no podía ser de otra manera, va el vicepresidente Iglesias y dice en una entrevista que los medios de comunicación son el brazo ejecutor que usan los poderosos para doblegar la voluntad de aquellos gobiernos que no actúan como mayordomos del poder. Y van los medios y dicen que Pablo Iglesias es un mal republicano. Los mismos medios que le montaron un escándalo por jugar un partido de fútbol con una camiseta republicana.
Los mismos partidos que dejaron que se murieran centenares de miles de ancianos sin poder exhumar las tumbas de sus familiares asesinados por Franco. Los mismos partidos que quitan nombres de republicanos de las calles. Los mismos partidos que se hacen fotos delante de la estatua mancillada de Indalecio Prieto. Como en la novela 1984, los funcionarios del Ministerio de la Verdad, encargados de reescribir la historia oficial, han puesto el grito en el cielo: ¡qué escándalo! ¡Aquí se exilia! Desde el siglo XIX, en España, la gente se ve exiliada. Desde el general Torrijos hasta Puigdemont, pasando por Blanco White, Valtònyc o los acusados de ser de las células terroristas de las CDR. Muchos han sido los que han tenido que poner tierra por medio debido a sus ideas políticas y gracias a jueces que cenaban con obispos, con banqueros y con políticos. Y para hablar de exilio, de memoria histórica y de política, hemos invitado esta noche a Paco Gracia, historiador, autor de numerosos libros, especializado en historia contemporánea de España y responsable de memoria histórica de Podemos. Paco Gracia, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Hola Juan Carlos, buenas noches, gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo. Oye, ¿qué hace la derecha atacando por la izquierda a Podemos y en concreto a Pablo Iglesias? Pues a mí la verdad que por una parte me ha sorprendido la polémica, porque considero que es una pena que todo el debate posterior haya girado en torno a esto. Es una pena, pero no es casual, porque Pablo dijo en la entrevista muchas cosas sobre el funcionamiento del poder en nuestro país, que a ese mismo poder no le interesa que las escuche mucha gente. Así que si no hubiera sido esto, hubiera sido cualquier otra cosa. Al menos en este caso estamos hablando y reivindicando la memoria del republicanismo de nuestro país. Así que, por un lado, bienvenida a la polémica, porque hace que salgan de debajo de las piedras defensores y defensoras del republicanismo y de la memoria histórica. Solo te diré una cosa, que espero verlos a todos y a todas cuando llegue el trámite y la votación de la Ley de Memoria Democrática en el Congreso en el mismo barco que Podemos, que no es otro que el que sigue el rumbo que nos marcan las asociaciones de recuperación de memoria histórica, como hemos demostrado, por otro lado, desde el primer momento de nuestra existencia. Es evidente que Puigdemont no es hazaña ni pasionaria, pero me temo que lo que quería decir Pablo Iglesias no era ni mucho menos eso, ¿no? Pero ya digo que hasta la derecha utiliza el flanco izquierdo para atacar a Podemos. Claro, tenemos que tener claro que comparar no es igualar. Por supuesto que no podemos igualar a Puigdemont con hazaña, ni por ejemplo a Valtònyc con Machado. Reconozco que las comparaciones pueden ser difíciles y si son comparaciones históricas todavía más complicadas. Pero a pesar de todo, la comparación es una herramienta válida en la historia. Una historia que, aunque no se repite, a veces rima. Y si, por ejemplo, hacemos un análisis riguroso de nuestra historia contemporánea, podemos ver que exilios políticos los ha habido, como decías, desde el siglo XIX. Y tal vez con la perspectiva de la historia, dentro de 50 años, el exilio y la huida de Puigdemont entre en esos mismos análisis que hacemos ahora junto a los del siglo XIX. Porque cuando hablamos de exilio político, enseguida pensamos en el de 1939, y eso es normal. Es un exilio traumático, numeroso, viene dado después de una guerra. Tenemos imágenes que podemos ver, que eso es muy, muy importante. Imágenes de miles de hombres, mujeres, niños, niñas que están cruzando los Pirineos o esperando hacinados para huir en un barco. Eso es algo que, por supuesto, nos marca y nos emociona mucho. Pero exiliados políticos ha habido muchos y a lo largo de nuestra historia contemporánea encontramos variados ejemplos desde todo el espectro político. Liberales y afrancesados en 1814 y 1820, carlistas en 1839, republicanos y progresistas tras 1874. Algunos de ellos hasta volvieron del exilio para presidir el Consejo de Ministros. El general Prim, incluso los propios Cánovas y Sagasta. Y todas esas personas son exiliadas, o sea, han abandonado su país para evitar la cárcel o la muerte por razones políticas o ideológicas. Y muchas de ellas se habían saltado la legalidad vigente existente en su momento. ¿Que no puedo igualar la España fernandina con la actual? Pues claro, han pasado 200 años. Pero, por ejemplo, durante la Segunda República, un ejemplo de democracia plena, también tuvo sus propios exiliados, desde Sanjurjo hasta el propio Indalecio Prieto tras 1934. ¿Que estoy igualando a ambas figuras? Por Dios, para nada. Claro que no.
¿Ambos fueron exiliados políticos? Pues claro que sí. Pero vamos, sinceramente te diré que creo que aunque Pablo hubiera tenido el tiempo para hacer este desarrollo, el titular hubiera sido el mismo o incluso peor. Oye, Paco, tú eres responsable de memoria histórica de Podemos, ¿no? Y el compromiso ha estado desde el comienzo, y eso doy fe yo, que algo tuve que ver con el arranque de esta formación política. ¿Cómo está la situación de Podemos con la memoria histórica? Podemos ha tenido desde sus inicios un compromiso con el republicanismo histórico y con la recuperación de la memoria histórica. El republicanismo lo tenemos como horizonte de futuro y lo tenemos como ejemplo de pasado. Ha estado en nuestro ADN desde nuestro comienzo. Lo tenemos y lo podemos ver desde el área democrática, desde el área de memoria democrática, desde el grupo parlamentario y desde donde hemos tenido o tenemos responsabilidades institucionales de memoria, como la responsabilidad que tenemos en Baleares, donde la Secretaría de Memoria Democrática y la Dirección General de Memoria Democrática está en Podemos y estamos realizando las iniciativas más avanzadas y las políticas más avanzadas que se han hecho en este país sobre memoria. Y si alguien está interesado en comprobar ese compromiso, lo tiene muy fácil. Por un lado, las actividades del área, puedes acudir al timeline de Facebook o Twitter de nuestro área y podrás ver multitud de actos, ciclos de conferencias que hemos organizado sobre memoria histórica. Si vas al diario de sesiones del Congreso de los Diputados, encontrarás que desde la primera legislatura hemos presentado varias proposiciones no de ley sobre memoria, entre ellas algunas tan importantes como quitarle a personajes tan siniestros como el torturador Billy el Niño las condecoraciones que todavía estaban disfrutando en vida. Paco, y gente que ahora está disparando a Pablo Iglesias por mal republicano estuvieron en contra de que se quitaran las condecoraciones a Billy el Niño. Es que es espectacular la hipocresía de esta gente. Sí, la hipocresía de esta gente es espectacular y hemos tenido ejemplos. Hace poco en el Congreso el líder de la ultraderecha española reivindicó la dictadura. No vi ningún diputado de derechas defender la democracia, como por ejemplo sí que hizo en el año 2017 un eurodiputado de la CDU alemana, que salió en defensa de la memoria histórica de nuestro país cuando un diputado de la ultraderecha polaca reivindicó la figura de Franco en el Parlamento Europeo. Sí. Creo que eso que vemos en Europa de la derecha antifascista en nuestro país es muy complicado que lo lleguemos a ver en algún momento. Paco, hablabas de la retirada de las medallas de Billy el Niño, pero también ha habido muchas más iniciativas que tenían que ver con Blas Infante, con bebés robados. Sí, ha habido muchas iniciativas, como digo, tanto desde la anterior legislatura como en esta legislatura. En la anterior legislatura, en 2018, registramos una proposición de ley integral sobre las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Esta proposición de ley, muchos de sus artículos se ven reflejados literalmente en el proyecto de ley que ha presentado ahora el Gobierno. Y como dices, esta legislatura presentamos una proposición para la anulación de la condena de Blas Infante, que esta sí que tuvimos la oportunidad de sacarla adelante. Como apuntaba, espero ver a nuestro lado y al lado de las asociaciones de recuperación de memoria a todas las personas que ayer reivindicaban la memoria republicana y la memoria del exilio, porque ni desde la derecha proveniente del franquismo, que gobierna con quienes reivindican la dictadura, ni tampoco especialmente en las 7 legislaturas del PSOE se abordó con valentía la memoria democrática. Oye, y que también como nos conocemos personalmente y conocemos a Pablo, sabemos de dónde viene y lo que piensa. Pues a mí es una cosa que me ha dolido bastante por lo que dices tú, porque conocemos a Pablo, sabemos de dónde viene y es imposible poner en duda el compromiso personal de nuestro secretario general con la memoria democrática. Pablo es hijo y nieto de represaliados políticos, represaliados por los hijos de los que hoy hacen bandera de esto. Por los padres de los que hoy hacen bandera de esto. Pablo siempre ha estado en primera línea cada vez que desde el área hemos organizado actos sobre memoria, algunos incluso a iniciativa suya.
Hemos podido ver a Pablo emocionarse en la exhumación en Paterna, donde probablemente estaba el cuerpo de un tío abuelo suyo, un panadero socialista que formó parte de la motorizada, aquellos muchachos socialistas que acompañaban y protegían a Indalecio Prieto. Y también es muy significativo, por ejemplo, que su primer acto público como vicepresidente en enero de 2020 fuera un acto de homenaje a los allegados de las víctimas de la Semana Negra de 1977, Arturo Ruiz, Mariluz Nájera y los abogados de Atocha, todos ellos asesinados por pistoleros ultraderechistas. Oye, el proyecto de ley de memoria histórica que va a entrar en trámite parlamentario, ¿cómo va eso? Pues a ver, en primer lugar, hay que reconocer que es un texto necesario, pero también hay que reconocer que es un texto que llega muy tarde, porque no ha habido realmente políticas públicas de memoria desde la transición. Ha habido intentos hacia colectivos concretos y en 2007, bajo el gobierno de Zapatero, tuvimos la famosa Ley de Memoria Histórica, que bajo un título muy pomposo pretendía convertirse en una ley integral. Pero no sé si por miedo o por falta de voluntad se quedó en un quiero y no puedo, aunque yo más bien diría se quedó en un quiero y no me atrevo. Pero por eso mismo que llega tarde, yo creo que tenemos que conseguir durante el trámite parlamentario su concreción y mejora en algunos aspectos, porque no podemos dejar pasar el momento para que de una vez por todas las víctimas vean satisfecho su legítimo derecho a la reparación, a la justicia y a la memoria. Sobre el contenido, te diré que podemos constatar, como decía, que se han incorporado muchas de las propuestas que Unidas Podemos, que el Grupo Confederal de Unidas Podemos ya presentó en 2018, como la creación de una Fiscalía de Sala especializada en la investigación de desapariciones forzosas, la persecución del expolio franquista, la resignificación del Valle de los Caídos, la nulidad de las sentencias. Es un texto susceptible de mejora. Y habrá que hilar muy fino, entender lo que suponen bien algunas cosas y, sobre todo, contar con el consejo de las asociaciones memorialistas, como hemos hecho siempre. Nos vamos, Paco. Yo creo que la trampa estaba en la pregunta que le hicieron a Pablo, porque es la pregunta la que compara a Puigdemont con los exiliados republicanos, ¿no? Y hay gente que ha comparado esa trampa, y creo que desde la honestidad, por ejemplo, Emilio Silva dice, la comparación es desafortunada. Dices, claro, la comparación de Puigdemont con cualquier exiliado republicano es desafortunada, pero es que estaba en la pregunta, no estaba en la respuesta. ¿Qué le decimos a toda la gente que ha caído en esta trampa? Pues tan típica, por cierto, ¿no? de los medios de comunicación. Como tú dices, Juan Carlos, la trampa estaba en la pregunta. Es una respuesta que se puede argumentar, se puede acompañar lo que dijo Pablo de todo lo que hemos hablado, de todos los exilios políticos que ha hablado desde el siglo XIX, pero a todas esas personas que se hayan podido sentir heridas, pues yo me remitiría incluso a unas palabras del propio Pablo Iglesias en un acto de reconocimiento que hubo en el Congreso, a iniciativa de Unidas Podemos, a los héroes y heroínas que nos trajeron de la democracia. Y en ese acto Pablo dijo que la memoria histórica, y esto estoy citando literal, la memoria histórica es la gasolina patriótica del futuro para construir una idea de país que no agreda a nadie y se construya como una patria que cuide. Y en esas estamos. Les pediría también que nos empujen y nos ayuden en el trámite de la ley, porque todavía falta mucho para su aprobación, porque durante el trámite parlamentario seguro que desde la derecha y la ultraderecha no faltarán palabras gruesas y menosprecios a las víctimas. Pero nuestra obligación durante ese trámite ha de ser la de mejorar el texto. Se lo debemos a personas que hoy no están con nosotros, como Carlos Slipoy, como el Chato Galante, como Ascensión Mendieta. Se lo debemos a todas las víctimas, pero también nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad, para que una vez recordados y juzgados los crímenes del franquismo, una vez asumidas responsabilidades, yo creo que en ese momento ya podremos mirar al futuro y construir un futuro juntos. Me juego contigo, Paco, que todos estos hipócritas que han aprovechado, ¿no? Este escándalo construido para intentar disparar contra Pablo Iglesias, el mal republicano, cuando haya que tomar estas decisiones, ya verás cómo están otra vez en la trinchera equivocada, en la trinchera de los que fueron responsables de robar la democracia durante tanto tiempo a los españoles. Y también ya verás, como seguro,
no se atreven a sacar las conclusiones correctas. Paco Gracia, responsable de Memoria Histórica de Unidas Podemos, historiador, muchas gracias por acompañarnos y por tanta claridad al respecto. Gracias a ti por la oportunidad que nos has dado para transmitir nuestro compromiso con la recuperación de la memoria democrática de nuestro país. Y que tanta falta hace. Me acabo de acordar, Paco, de que hemos leído hoy que la Cristina Cifuentes ha buscado como abogado al tipo que asesinó a Yolanda. Con eso lo dices todo. Con eso queda demostrado en qué lado estamos nosotros y, por desgracia, en qué lado están ellos. Me alegraría mucho de ver a algún diputado de la derecha de nuestro país hacer unas declaraciones como las que tuvo aquel diputado de la CDU alemana en el Europarlamento. La verdad que me alegraría mucho, pero como dije en un artículo que publiqué, eso lo veremos cuando las ranas críen pelo, como decía una de las víctimas del franquismo y la represión. Un abrazo fuerte, Paco. Un abrazo. Hasta otra. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos informando desde América Latina y el Caribe, y como pocas veces el traspaso de la presidencia en los Estados Unidos acapara tanto la atención, obviamente no solamente en nuestra región, sino en todo el mundo. Se va Donald Trump, llega Joe Biden. Pero hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de una persona, más allá de las características personales de Donald Trump. Se va el Partido Republicano. Se va el Partido Republicano que nominó a Donald Trump como candidato a la presidencia y que lo sostuvo hasta el final. Más allá de las disputas que puede haber con algunas personas dentro del Partido Republicano, o incluso los disturbios, lo que pasó en el Capitolio, e incluso el rechazo de muchos republicanos a las actitudes de Donald Trump. Pero Trump no se podía ir sin dejarle unas cuantas piedras en el zapato a Joe Biden. Una de ellas claramente marcada con América Latina. You have your idea about democracy. We have our ideas of democracy. For democracy. Y no podía ser de otra manera. Otra vez Cuba. La obsesión, no solamente de Trump, no solamente del Partido Republicano, también del Partido Demócrata, con la pequeña isla del Caribe. Hay que recordar siempre que la obsesión de Estados Unidos con el Caribe no nació el 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro entró triunfante a La Habana declarando la revolución. Esto comenzó mucho antes. La disputa por la pequeña isla del Caribe entre Estados Unidos y España viene del siglo XIX. Y a principios del siglo XX, Estados Unidos impuso una condición en la Constitución cubana para poder intervenir militarmente y para tener todavía la base naval de Guantánamo en territorio cubano. Una base naval que le sirve a Estados Unidos muchas veces para tener presos sin condiciones legales que deberían tener dentro de Estados Unidos. Como no es territorio de Estados Unidos, muchas veces dicen, bueno, acá no rige exactamente la ley. ¿Qué hizo ahora Donald Trump? Le dejó a Joe Biden una declaración que incorpora a Cuba otra vez como un país patrocinador del terrorismo. Claro, a esta altura de la vida suena casi ridículo escuchar esto, porque se podía pensar que en la década del 60 Cuba buscaba exportar la revolución, y es verdad, Cuba tuvo vínculos muy estrechos con numerosos movimientos guerrilleros en América Latina y el Caribe, pero era otra época. Ya hace mucho tiempo que la actitud de Cuba respecto a los conflictos armados en América Latina cambió. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten. Se recuerdan las declaraciones públicas de Fidel Castro instando a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a que no secuestraran más personas, que dejaran de secuestrar personas, algo que en su momento la FARC ni siquiera escucharon. Y después Cuba fue fundamental justamente en el caso de Colombia para llevar adelante los acuerdos de paz impulsados por el presidente en su momento Juan Manuel Santos, y la FARC
Sin Cuba eso no se hubiera logrado. Lo reconocieron todos los actores, lo reconoció el propio Juan Manuel Santos, porque Cuba es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede trabajar de manera tranquila para avanzar en un proceso de paz. Y esto ha sido muy valorado respecto de Cuba. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre. Claro, de ahí a nominar al gobierno cubano al Premio Nobel de la Paz hay una gran distancia. Y eso que han recibido el Premio Nobel cada personaje. Pero no entremos a analizar qué pasa con los premios Nobel. Lo concreto es que Trump le pone una piedra en el zapato a Joe Biden porque incorpora otra vez a Cuba a un país patrocinador del terrorismo. Y ahora Joe Biden tiene que lidiar con esto. Tiene que ver cómo lo saca. Es un proceso burocrático, conflictivo y que además seguramente va a tener el rechazo de un sector importante del Partido Republicano. Es verdad que Biden, siendo vicepresidente de los Estados Unidos junto a Barack Obama, llevaron adelante este vínculo entre Cuba y Estados Unidos, que mejoró muchísimo con relaciones diplomáticas, con avances en muchos temas, aunque no eliminaron el bloqueo. Parte fundamental para comprender lo que pasa en Cuba. No se puede hablar nunca de cualquier situación dentro de Cuba si no se menciona el bloqueo de los Estados Unidos. Para que se entienda, tal vez con ejemplos concretos, una empresa alemana, española, peruana o de Zimbabue que quiere tener vínculos con Cuba comerciales, venderle algún producto farmacéutico, tecnológico o lo que fuere, puede llegar a tener serios problemas en los Estados Unidos si lleva adelante ese vínculo comercial. Sí, esto es el bloqueo. El bloqueo que impide que Cuba pueda tener comercio y relaciones normales con gran parte del planeta, con vuelos regulares, sin que nada interfiera, que la gente de origen cubano que vive en los Estados Unidos pueda enviar su dinero fácilmente a la isla. Algo que había comenzado a manejarse positivamente en la etapa de Barack Obama. Trump apenas llegó al poder, sacó eso inmediatamente. No más remesas a Cuba, no más los vuelos normales a Cuba, tratar de aislar a Cuba. Además de afectar la economía, es dañar el nivel de vida de las familias cubanas. El gobierno de Estados Unidos sí es responsable. Claro, la pregunta siempre surge, ¿por qué Cuba? ¿Por qué esta obsesión con Cuba? ¿Es realmente porque se violan los derechos humanos? ¿Es realmente porque hay un partido único? ¿Es realmente porque no hay elecciones multipartidarias? A esta altura de la vida ya sabemos que esto no es así. Hay innumerables países donde hay un solo partido, o hay algunos que ni siquiera tienen partido político, como algunas monarquías del mundo árabe, que tienen un excelente vínculo con los Estados Unidos. Hay países donde se asesina masivamente a opositores y tienen vínculos con los Estados Unidos. Hay países que violan sistemáticamente los derechos humanos. En Colombia, sin ir más lejos, se asesinan permanentemente dirigentes y líderes y lideresas de derechos humanos, de movimientos sociales, algo que no sucede en Cuba. A pesar de nuestros defectos, compartir es el camino, de verdad, de la unidad. ¿Hay problemas en Cuba? Por supuesto. ¿Hay debates en Cuba? Por supuesto. Ni menos ni más que en otros lugares. Y especialmente llevado adelante por la propia población cubana. Pero la obsesión de Estados Unidos no tiene que ver con lo que se puede mostrar como negativo de Cuba, sino como lo positivo. Cuba, desde el 1 de enero de 1959, se convirtió en un modelo político de independencia de los Estados Unidos. Es verdad que hasta el día de hoy gran parte del mundo progresista apoya a Cuba y lo apoya por las cosas positivas y no le gustan algunas cosas como el tema del partido único o que tal vez no haya otro sistema electoral dentro de Cuba. Ahora, esto es parte de los debates. Al fin y al cabo, los sistemas electorales son múltiples en todo el mundo. No hay uno correcto. Y la verdad, ¿qué autoridad moral tiene Estados Unidos ayer y hoy para decirle a Cuba cómo tiene que funcionar un sistema democrático después de lo que vimos en las últimas elecciones? El problema es que Cuba sigue siendo en gran medida un referente para América Latina. En Cuba, el tema de la seguridad o inseguridad, que es uno de los temas fundamentales en América Latina, no es un tema complicado. La seguridad o la inseguridad en América Latina es permanentemente debatida en cualquier campaña electoral. Todos los candidatos y candidatas plantean, hay que resolver el tema de la seguridad. Matan a la gente en las calles, violan, asesinan, robos. Y esto en Cuba prácticamente no existe.
Si la seguridad o la llamada inseguridad es un tema central para América Latina, el país más seguro para caminar por las calles en cualquier horario es Cuba. Y este es el problema central que tienen en Estados Unidos. No las cosas negativas, sino justamente lo contrario, las cosas positivas que tiene Cuba. Decía Ernesto Che Guevara que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Que se lo digan a las espartanas de Coca-Cola, a los riders de Deliveroo, pelear y pelear hasta conseguir que se haga justicia. Palos en las ruedas mientras tanto, todos. Porque cada derecho que se gana es alguien que pierde un privilegio, y suelen ser poderosos. Eso es lo que llevan haciendo los vecinos del barrio de Aguadulce de Rota, en Cádiz, desde que les cortaron la luz por una avería ya por el mes de noviembre. Familias andando a tientas por sus casas sin calefacción en pleno invierno, teniendo que salir a comprar comida diariamente porque no pueden conservarla. Endesa, empresa suministradora, asegura que es por la seguridad de los vecinos. El Ayuntamiento de Rota, que no pueden hacer nada más. Y mientras tanto, más de 50 hogares sin un derecho tan básico como es el de la electricidad. Hemos conocido el ejemplo terrible de la Cañada Real en Madrid, pero las eléctricas, cuando quieren joder a alguien, no le piden ni el lugar de origen ni el de residencia. Y para conocer más detalles sobre este asunto, en Rota hemos invitado a participar aquí en la frontera a José María Pérez Gutiérrez, arquitecto y responsable de desarrollo urbanístico de Aguadulce. José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, José María, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en vuestra población. Bueno, el problema con Aguadulce viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces ha sido una lucha, una demanda que han tenido los vecinos hace muchos años, ¿no? Entonces aquello es un asentamiento a lo largo de 1 kilómetro de playa, lindero con el conocido Costa Ballena, ¿no? Entonces está dentro del término de Rota. Y entonces, bueno, pues a lo largo de muchos años pues se fueron colmatando edificaciones hasta crear un asentamiento que hoy pues son más de 400 viviendas, ¿no? Tiene un carácter, lógicamente, pues vacacional, porque muchas familias pues son de fuera, ¿no? Y aprovechan para venir pues bueno, muchos fines de semana, festividades de verano, pero sí que es verdad que hay bastantes familias. Actualmente pues se habla de 40-50, pero que deberían ser muchas más. Lo que pasa es que por las circunstancias pues han tenido que abandonar, ¿no? Y alojarse en otros lugares. Y entonces pues estas son las familias que realmente están pasando muchas dificultades. Oye, de la noche a la mañana les cortaron el suministro, ¿no? Hasta que no presentaran un certificado de seguridad. Sí, pero este es un tema, como digo, que viene, que no es nuevo, ¿no? No es un tema que se haya hecho un corte radical sin conocimiento previo. Ya se habían producido cortes en otras ocasiones, ¿no? Entonces, sí es verdad que en la misma circunstancia, porque el origen de las viviendas, que bueno, originalmente era no urbanizable, se pasó a urbanizable, ¿no? Eso tuve yo que ver como técnico. Y entonces, pues buscando o siguiendo el camino único que permite la ley para resolver ese problema. Entonces, en ese punto, pues hay una instalación y el problema es que la instalación es privada, es de una asociación, ¿no? Que fue la que, de alguna manera, con las medidas legales que le podían, o no legales, pues fueron buscando suministro eléctrico. Y entonces, pues hay viviendas que tienen contador, otras que no la tienen, etcétera. Entonces, ese corte sí que se hace, bueno, no sé si el origen es una avería, ¿no? o predeterminado porque se había avisado, pero se produce, el hecho que se produce y entonces, pues, sin conocimiento probablemente previo, pero que sí se sabía que era un tema que iba a suceder porque había unos compromisos de tomar unas medidas por temas básicamente de seguridad. Es cierto que de esa, te lo digo porque he estado en varias reuniones y fui partícipe en la resolución del anterior problema, no actuó directamente, no es un tema de reclamar lo que se deja de pagar por personas que puedan estar enganchados, que por cierto no es por robar electricidad, ¿no? Sino porque no tienen otro medio de tener unas comodidades mínimas, ¿no? Porque la ley no permite hacer ese tipo de instalaciones mientras no se desarrolle. Entonces, el problema es que aparecen una serie de denuncias y entonces pues tienen que actuar los responsables, ¿no? Porque tienen una responsabilidad. Aquello es una instalación que es importante, hablamos de 400 viviendas, donde hay torres con transformadores, donde no hay puestas de tierra, el cableado aéreo, en fin, ¿no? Entonces,
sea que no todo es ni tan bueno ni tan malo, ¿no? Sino cada parte, pues hay que entender que por encima de leyes, administraciones, empresas y demás, hay personas que tienen que actuar y aplicarlas, ¿no? Claro, pero Endesa sí que sabemos que rompió las negociaciones. Sí, pero eso se produjo, a mi parecer, bueno, y así ha sucedido, porque si bien, puedo decir y que se sepa que siempre Ayuntamiento siempre ha estado totalmente predispuesto a mediar, ¿no? Y Endesa siempre ha recibido, ha puesto de su parte, chocando con que tiene que cumplir con unas normas reguladoras que son las de industria, ¿no? Y entonces, incluso no siendo estricto, pues otras veces se devolvió el suministro. ¿Qué pasa? Porque se enfocó el problema, pues en vez de reconocer de alguna manera que no se había actuado, pues echar encima a la opinión pública, ¿no? Con denuncias y tal, pretendiendo acelerar el problema. Y entonces, creo que sí es importante que las administraciones y la empresa, industria, Endesa, etcétera, reconozcan que es una situación donde los vecinos tienen poco margen de maniobra, sobrevenida, ¿no? Histórica, y que existe, ¿no? Da igual si el origen es de construcciones ilegales, si hay enganches, si no, ¿no? El caso es que existe, que hay familias, sobre todo de personas mayores, con graves dificultades. Y entonces el cumplimiento de esa medida, pues muy complicado muchas veces de obtener, por los propios permisos, etcétera, que se necesitan. Entonces, ¿cuál es, creo yo, que el mensaje? No es denunciar, como se han puesto denuncias por lo criminal, ¿no? Por lo penal, ¿no? Que se han desestimado, sino ir un poco, en fin, con un carácter, una predisposición dialogante, reconociendo en qué medidas se han hecho las cosas bien y que se han hecho mal, ¿no? E intentar, pues, buscar siempre un término medio donde no se sea totalmente estricto, ¿no? Porque cumplir los requisitos es muy, muy complicado. Entonces, esto actualmente pues llevaría pues muchos meses de técnico de trabajo. Entonces, creo que, bueno, pues una vez más, esperemos que por última vez, pues Endesa, industria o los ayuntamientos, etcétera, aunque el ayuntamiento tiene poco que decir en esto, sea por última vez quizás algo flexibles, ¿no? Y salvo lo más urgente o grave, pues que permita reponerlo lo antes posible, porque realmente es necesario. Tengo la sensación, José María, de que cuando no se protesta, lo que hace Endesa es cortar y allá te las apañes tú como puedas. Así que una de las, creo, de las moralejas de vuestro caso, y también por eso queríamos contactar con vosotros, es que si la gente no se une y no protesta, no vas a tener ningún tipo de derecho. Aunque no hayas hecho bien las cosas desde el comienzo, a veces porque no has podido. Bueno, por eso creo que es útil, ¿no? Que se ponga en conocimiento, ¿no? de la opinión pública, pero siempre con el respeto, ¿no? Y el reconocimiento de las dificultades que hay por todas las partes. Pero evidentemente mientras no se unan y todo en fin, difusión que se ha hecho de la noticia, que ha salido en muchos medios y en que te agradecemos, ¿no? Que le dé un post también. Pues todo esto ayuda a que los que tienen la facultad de solucionar el problema, pues se lo tomen con la mayor diligencia posible, ¿no? Sino que no sea un tema que se archiva y pasa. Entonces, así es. Pasa en el gobierno de España, como no va a pasar en un pueblo. José María Pérez Gutiérrez, arquitecto y responsable de desarrollo urbanístico de Aguadulce. Muchas gracias por contactar y por mandar este mensaje también de esperanza, de que si hay conciencia y hay organización, los problemas incluso contra grandes empresas se pueden solventar. Un abrazo fuerte y enhorabuena por esa solución que parece que va adelante. Sí, está muy cercana. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Se veía venir. Se veía venir. Lo de Vox y Girauta ha sido como esas películas de bajo presupuesto, donde sabes media hora antes si van a haber puñetazos, a quién van a matar, quién es el asesino y si la cosa terminará en boda o en empiernamiento. Vox y Girauta estaban hechos el uno para el otro. Toni Cantó debe estar celosito. Juan Carlos Girauta ha cogido la misma carretera que tomó Federico Jiménez Los Santos hace ya unas cuantas décadas. Una especie de ruta 66 que va desde el maoísmo más vocinglero y radical a la extrema derecha más reaccionaria y vocinglera. De costa a costa en una sola vida. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. O escondido tras las cañas, duerme mi primer amor y llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Que Girauta desprendía olor a extrema derecha no es algo que pille por sorpresa a nadie. Cual salmónido político regresa a su ciénaga tras haber probado un poquito de todo, sin mucho criterio, es verdad. El otrora militante del Partido Socialista, candidato del PP y portavoz de Ciudadanos, dice que él no ha fichado por Vox, que no hay nada entre ellos, que solo son buenos amigos. Vamos, lo que dicen todos. Se añora y que se quiere. Después de empacharse de Mao, de Bujarin, de Marx y de Althusser, vuelve Girauta al hábitat natural de esa burguesía catalana que nos contó Marcé en Últimas tardes con Teresa. Girauta en Vox y Jiménez Los Santos tirándose en la radio pedos franquistas, porque eran vehementes izquierdistas de jóvenes, igual que ahora son vehementes protofachas, porque lo único que han sido en su vida es eso, vehementes. Un día para mi mal viene a buscarme la barca. Empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejan que el temporal desguace sus alas blancas. Lo de Girauta es una salida del armario político en toda regla, con lo bonito que es salir del armario por las cosas del amor. Pero su guitarra estaba harta de tanta música progre. A partir de ahora esas cuerdas estarán tensadas y consagradas a otros objetivos más sublimes. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Abascal. En fin, que Juan Carlos Girauta ha cruzado el umbral de su Jerusalén particular tras años de vagar por dizque la izquierda y dizque el centro, la tierra prometida anunciada por el profeta Jiménez Los Santos. Ya está al caer Tony Cantó. Vamos, Tony, que práctico ya lo has aprobado. Cuando hagan un concurso de gente honesta, se harán seguro trampas entre ellos. ¿Sabéis para qué? Para ver quién queda el segundo, porque el primero es para el jefe, que no hizo la mili, pero quiere hacerla obligatoria para todos, que no ha trabajado en la vida, pero quiere acabar con los chiringuitos, que es católico antiguo, pero se divorcia, que es muy español, pero lo financian terroristas iraníes. ¡Ay, Abascal! ¡Qué buena compañía vais a haceros entre todos! ¡Hasta mañana, desobedientes!